Bueno, creo que está como lento porque no me está grabando. Entonces, mientras termina de grabar, voy a hacer el recuento de la clase anterior. Entonces, por favor me dicen si se alcanza a ver bien el tablero. Creo que ahí se alcanza a ver. Ya, listo, arrancó a grabar. Entonces, voy a empezar. Hoy es sesión número 4 y sesión número 5. ¿Listo? En trigonometría, la sesión 1 era repaso de operaciones básicas. Entonces voy a hacer más o menos aquí un recuento rápido de las operaciones básicas. ¿Cuáles son? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Estas operaciones básicas se hacen por medio de algo que se llama conjuntos. Algo que se llama conjuntos. Entonces está los conjuntos de números reales, los conjuntos de números naturales, están los conjuntos, el conjunto racional, el irracional, el irracional, bueno, de pronto se me escapa alguno. Entonces están reales, nacionales, los racionales, los irracionales. Y por medio de estos conjuntos vamos a desarrollar todo lo que vamos a ver en trigonometría. Que sería como el tema principal y lo que vamos a desarrollar en este año, trigonometría. ¿Listo? El primer capítulo que se vio, o las dos primeras sesiones, las tres primeras sesiones, entonces se vio algo que se llama conversión a radianes. Ya que la trigonometría es la medida de ángulos. ¿De qué? ¿Ángulos de qué? De los triángulos. Ángulos de los triángulos. Por eso se llama tri, porque viene de triángulo. Pongámoslo aquí el triángulo. Trigonometría. ¿Listo? La conversión de radianes. Bueno, y hay algo que se llama también, que es la sesión número 3, si no estoy mal, que es la longitud de arco. La longitud de arco. Entonces, voy a hacer un recuento rápido de cómo es que se transforman los grados a radianes en una fórmula muy sencilla que me sé. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo es que se hace o se calcula la longitud de un arco. ¿Listo? Entonces, esa es como la temática de las primeras sesiones antes de la de hoy. Porque hoy vamos a ver algo que se llama... Creo que no se alcanza a ver la parte de abajo del tablero. Hoy vamos a ver algo que se llama razones trigonométricas.
que es el tema de hoy. Y esa es la sesión 4. Y la sesión 5 es la aplicación de esto. La aplicación. La aplicación. ¿Listo? Eso es lo que hasta el día de hoy debemos saber. ¿Listo? Suma, resta, multiplicación, división y conjuntos, eso ya lo deben saber. Eso se ve, eso se alcanza a ver en primaria, se alcanza a ver en sexto y séptimo de bachillerato. Entonces, este pedazo de acá, me lo voy a saltar, porque es un tema que yo creo que eso es demasiado sencillo. Y yo creo que ese tema lo deben conocer ustedes de manera fácil. Entonces voy a arrancar con algo que se llama conversión de radianes. Conversión de radianes. Entonces la conversión de radianes, al igual de aquí en adelante en trigonometría, esto lo vamos a ver en algo que se llama la circunferencia. Entonces tenemos aquí, tenemos la circunferencia. Yo les decía, esto tiene un radio, por eso este tiene un radio, por eso esta conversión viene de la circunferencia y viene de algo que se llama radianes, que viene y tiene que ver con el radio. Pero como estamos hablando de trigonometría y la trigonometría es la medida de ángulo de triángulos, eso quiere decir que si yo trazo acá otra línea, esto va a tener un ángulo. Si yo trazo otra línea acá, hagámoslo con color azul, acá, esto también va a tener un ángulo. Esto va a tener un ángulo. Este también va a tener un ángulo y así sucesivamente. Ya podemos trazar varias líneas y van a tener ángulos. Y van a tener ángulos. Entonces, la trigonometría y la conversión de radianes tiene que ver mucho con la circunferencia, los ángulos y vamos a ver aquí, por ejemplo, los triángulos. Y los triángulos. Entonces resulta y acontece que esto, entonces voy a borrar aquí. Resulta y acontece que cuando uno va a medir aquí, entonces lo vamos a llamar un plano cartesiano, este ángulo que está acá mide 0 grados. Este, por ser un ángulo recto, este va a medir 90 grados. Ese es el más fácil. ¿Listo? Entonces, arrancamos a sumar. Si de esto y esto tiene 90 grados, quiere decir que el otro cuadrante de la recta numérica o del plano cartesiano, esto va a medir 180. Le sumamos otros 90, o sea que esto va a medir 270 grados. Y si damos toda la vuelta completa, hagámoslo con color rojo. Hasta aquí, ese ángulo va a medir 360 grados. 360 grados. ¿Listo? Entonces, para convertir cualquier ángulo, obviamente aquí podemos tener un ángulo entre 90 y 60, aquí puede ser 45. Aquí podemos tener un ángulo de 120. Aquí podríamos tener uno de 200. Y aquí podríamos tener un ángulo de 300, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si trazamos líneas rectas,
en la cuadrícula dentro de una circunferencia, podemos obtener los grados. Pero para poder seguir los temas que vamos a realizar de aquí en adelante, cuando estemos graficando la función del seno, graficando la función del coseno, la función de tangente, cotangente, secante y cosecante, necesitamos transformar. ¿Mejor? ¿Se ve mejor ahora sí? Profe, se ve igual. ¿Igual? Bueno, debe ser mi marcador. Ya lo hacemos con solo el marcador negro para que se vea mejor. Para hallar las funciones trigonométricas y graficar la función de seno, coseno, tangente, cotangente, necesitamos transformar estos grados a radianes. Entonces existe una fórmula que es muy sencilla. Una fórmula que es muy sencilla, que es de la siguiente manera. Entonces tenemos acá 2pi dividido 360. Aquí vamos a multiplicar el ángulo correspondiente, que lo vamos a llamar ángulo teta. Y la respuesta van a ser las respuestas en radianes. Las respuestas en radianes. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a transformar un ángulo de 60 grados. Vamos a transformar un ángulo de 60 grados. Entonces, para poder transformar un ángulo de 60 grados, entonces vamos a reemplazar aquí el teta por el ángulo que vamos a transformar a radianes. Entonces vamos a transformar el ángulo de 60 grados. Entonces, para poderlo transformar, lo primero que vamos a hacer es esta multiplicación. 2 por 60. 2 por 60, eso da 120. Entonces, la vamos a multiplicar. O sea que eso nos va a dar 120 pi. Porque ya he hecho la multiplicación. 120 pi. Ya después de hacer la multiplicación, lo primero que vamos a hacer es simplificar. Simplificar. Lo primero que se simplifica es quitar el cero. Yo los puedo cancelar. Si aquí hay un cero y aquí hay un cero, lo puedo cancelar. ¿Listo? Se pueden cancelar para que sea más fácil simplificar. Como esto es número par, lo puedo sacar mitad. Entonces, mitad de 12 es 6. Y mitad de 36, 18. 18. Sigue siendo número par, le puedo seguir sacando número par. Entonces esto es mitad 3 y mitad de 18, 9. Ahora se le puede sacar tercera. Tercera de 3, 1. Y tercera de 9, 3. Eso quiere decir que esto queda 1 por pi dividido 3. Que fue lo que nos dio acá. 1 por pi, pues da pi. O sea que esto nos da pi tercios. ¿Que eso equivale a cuánto? A 60 grados. Entonces, esta formulita es la que vamos a utilizar para convertir de radianes a pi. Eso quiere decir que si yo tengo la circunferencia, entonces ya transformamos allá. Entonces yo tengo acá la circunferencia, vamos a dibujarla. Este es el ángulo cero. Y este es el de 90 grados. Eso quiere decir que 60 grados es más o menos acá. O
O sea que esto equivale en radianes, equivale a pi tercios. ¿Alguna pregunta hasta ahí de cómo es que se transforma de radianes, de grados a radianes? ¿Preguntas, muchachos? Listo, vamos a hacer otro ejemplo. Vale. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Listo, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el de 120. Entonces vamos a pasar a radianes 120 grados. Entonces, la fórmula decía 2pi dividido 360. Lo vamos a multiplicar por 120, que es el ángulo que estamos utilizando. Entonces, 120 por 2, eso nos da 240. 240 pi dividido 360. Como tiene un 0, lo podemos cancelar. Cancelamos el 0. Son números pares, entonces le saco mitad. Mitad de 24, 12. Mitad de 36, 18. Sigue siendo número par. Entonces, mitad de 12, 6. Mitad de 18, 9. Mitad de 6, 3. Ah, no, tercera de 6, 2, perdón, porque no son pares. Pero sí múltiplos de 3. Entonces, tercera de 6, 2. Y tercera de 9, 3. Eso quiere decir que esto nos da 2pi tercios. Eso quiere decir, ya después de que tenemos el proceso de la conversión, ahora volvemos a graficar la circunferencia. Esto es el ángulo 0. Esto es de 90 grados. Y estamos, ¿cuál fue el que hicimos? 120. Entonces 120, si esto es 90, 120 da más o menos por acá. O sea que esto sería el ángulo de 120 grados, que sería de aquí a acá. 120 grados, pero esto equivale a, en radianes equivale a 2pi tercios. Y cualquier ángulo que queramos graficar y que cualquier ángulo que queramos transformar a radianes, ese sería el proceso. Una forma sencilla y rápida de poder pasar de radianes, de grados a radianes. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Listo. Entonces ese sería como el proceso para poder transformar de radianes. Profe, ¿puede hacer otro ejemplo? Es que no estoy entendiendo. Listo, fácil. Listo, entonces vamos a hacer acá. Listo, entonces resulta que acontece que aquí en esta gráfica hay varios. Entonces este sería, si de aquí a aquí es 90, esto es 180 y esto es 270 grados. Es decir, esto va aquí y este va acá. Entonces vamos a transformar el de 180. Vamos a transformar 180 a radianes. Entonces la fórmula dice, vamos a hacerla acá. La fórmula dice, borramos el tablero acá. La fórmula dice 2pi dividido 360, pero vamos a transformar a 180. O sea que esto que está acá, lo vamos a multiplicar por 180. Se multiplica. ¿Listo? Entonces, si cogemos la calculadora y multiplicamos 2pi por 180, 2pi por 180, eso da 360. Entonces, eso es 360 pi. Esto es igual a 360 dividido 360. Vamos a simplificar. Como tiene el mismo número, se simplifica. Entonces, se puede cancelar. Eso quiere decir que esto es igual a pi. Es decir, que 180
en radianes es igual a pi. ¿Listo? ¿Mejor? Y este proceso, siempre vamos a utilizar multiplicar 2pi por dividido 160 grados por el ángulo que necesitemos. Eso es lo que se hace. Ya después se hace la simplificación para poder hallar los radianes. Vamos a hacer el de 90 grados. El de 90 grados, ¿cómo sería? Entonces ya no sería ya por 180, sino por 90. Entonces multiplicamos 90 por 2, da 180. 180 pi, porque ese no se quita. Dividido 360. Quitamos los ceros, porque es mucho más fácil. Sacamos mitad. Mitad de 18, 9. Mitad de 36, 18. No se le puede sacar mitad, sino tercera. Entonces, tercera de 9, 3. Tercera de 18, 6 por 3, 18, 6. Tercera de 3, 1. Y tercera de 6, 2. Eso quiere decir que esto nos da pi medios. Eso quiere decir que 90 en radianes sería pi medios. Y así sucesivamente se hace con todos los años. Ese es el proceso para transformar de grados a radianes. Entonces, copien, tomen apuntes. Bueno, entonces el otro tema, no sé si tengan alguna pregunta de los videos de longitud de arco que puso el coordinador para que ustedes vieran. ¿Hay alguna pregunta? ¿Creen que no entendieron longitud de arco como para hacer el repaso? ¿O paso directamente a la explicación del tema de hoy, que son las razones trigonométricas? Profe, pues de por sí no tuvimos como 2, 3 clases y no nos dictaron ningún tema. Creo que solo fue la primera clase y no más. Sí, ¿Y no profe. vieron los videos que colgó el coordinador? No creo. Pero bueno, no importa. Hagamos un repaso rápido de longitud de arco. Entonces vamos a hacer el repaso así rápido. Que es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo porque para longitud de arco, entonces, resulta que acontece que yo les decía que trigonometría todo viene por medio de la circunferencia. Entonces, como viene una circunferencia, si yo trazo acá una línea y una línea acá, esto se va a llamar el radio. Pero el de acá también tiene la misma distancia del radio. Ustedes saben que en la circunferencia cualquier línea de la circunferencia tiene la misma distancia. ¿Listo? Como tiene la misma distancia, entonces yo solo la voy a nombrar como radio, porque es la misma distancia que hay del centro a la circunferencia. A la circunferencia. Entonces a eso yo lo voy a denotar radio. Entonces, como yo tengo un radio, esto que se hace, que se ve aquí, se llama un ángulo. Entonces lo voy a pasar acá, lo voy a transformar acá. Voy a coger este pedacito que está aquí y lo voy a pasar acá. Que es lo que voy a ver allá. Esto, cuando yo saco el pedacito de la torta, vamos a hacer de cuenta que estamos en el cumpleaños y estamos partiendo la torta y sacamos un pedacito de torta. Acá. Esto. Ese es el pedacito de torta. Entonces, cuando tenemos el pedacito del pastel, esto que está aquí sería el radio. Ya sabemos que como es una circunferencia, tienen la misma longitud. O sea que esto también va a ser el radio. Esto que está aquí lo vamos a llamar el ángulo teta. O sea que teta, esto va a ser el ángulo. Ese va a ser el ángulo.
Y la longitud de arco, es decir, lo que vamos a medir, es esto que está acá. Entonces lo vamos a llamar aquí longitud de arco. Esto es lo que vamos a medir. Este pedacito aquí, esta línea que está acá. Eso es lo que vamos a medir, que es lo que se llama longitud de arco. Y se hace con una fórmula demasiado sencilla, que sería longitud de arco, lo vamos a denotar con una letra L, es igual a teta por el radio. Pero teta, o sea esto, este teta debe estar exclusivamente en radianes. Por eso el tema primero que vimos era convertir los ángulos en radianes. Entonces vamos a hacer de cuenta que ese ángulo que tenemos acá es de 60 grados. De 60 grados. Entonces, este ángulo, lo primero que tenemos que hacer es convertir el 60 en radianes. Entonces, vamos a convertirlo. Entonces, decíamos que para convertirlo era 2pi dividido 360, eso lo vamos a multiplicar por 60 grados, que es el ángulo que vamos a convertir a radianes. El pedacito de torta, vamos a decir que eso fue de, no sé, ¿cuánto mide un pedazo de torta? ¿10 centímetros? Entonces vamos a decir que el radio es de 10 centímetros. Eso sí lo podemos medir. Eso, para medir un pedacito de torta, eso pues lo puede hacer uno con una regla, con un metro, con una pulgada, con la mano. Le podemos dar cualquier valor de medida. Cualquier valor de medida. Entonces, tenemos 2pi por 2, eso da 120. 120 pi. Dividido 360. 360. Eso quiere decir que yo puedo cancelar aquí. Entonces queda 12 dividido 36. Entonces mitad de 12 es 6. Mitad de 16 es 18. Sigue siendo número par. Mitad de 6, 3. Mitad de 18, 9. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Eso quiere decir que en radianes, eso es pi tercios. Entonces, como ya sabemos que el ángulo en radianes es de pi tercios, que es lo que equivale en radianes, ya que esto ya lo podemos borrar. Ahora sí podemos aplicar esta fórmula. Entonces tenemos que la longitud de arco es igual a teta. ¿Cuánto nos dio teta? Pi tercios. Pero esto va multiplicado por la longitud. Pero la longitud es de 10 centímetros, es decir, por 10. Sabemos que pi es una constante. Pi es una constante que es de 3,1416. Eso es a lo que equivale pi. Siempre va a ser el mismo valor. Es una constante. De aquí en adelante pi va a valer 3,1416. Entonces, teniendo eso, yo voy a reemplazar pi acá. Entonces, tenemos que la longitud de arco es igual a pi por 10. O sea, 3,1416 por 10 dividido 3. Entonces ahí ya uno coge la calculadora y hace esa multiplicación. Entonces si tienen una calculadora ahí, ¿me ayudan? ¿Cuánto es? Entonces 3,1416 por 10. Eso da 31,41. O sea que esto va 31,41 dividido 3, que es por lo que estamos dividiendo. Esto dividido 3. 31,41 dividido 3. Eso nos da 10,47. 10,47, ¿qué? Si el radio está en centímetros, pues la longitud de arco está en centímetros. Es decir, que este pedacito, esta línea que va de aquí a acá, es de 10,47
47 centímetros. Y este sería como el proceso para hallar la longitud de arco. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Este sería el proceso para hallar la longitud de arco. Es demasiado sencillo, es tener claro las fórmulas. Entonces, esta es la fórmula. Y saber que tenemos que hallar los ángulos en radianes. Eso es todo. Entonces, si quiere, tomen ahí los apuntes para explicar el tema de hoy, que es demasiado sencillo también. Bueno, el tema de hoy es razones, son sesión 4, sesión 5. El tema es demasiado sencillo. El tema se llama razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas, ¿cuáles son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas 6 razones trigonométricas se hallan a través de un triángulo. Entonces ya sabemos que el triángulo tiene ángulos y exclusivamente se hallan desde un triángulo recto. De un triángulo recto. Entonces voy a borrar aquí. Cualquier cosa, si les hace falta por copiar los apuntes, pueden revisar el video tan pronto yo lo baje. Ahorita cuando termine la clase lo transformo y lo subo de una vez a la plataforma. Entonces, es sencillo, el tema es muy sencillo. Entonces, resulta y acontece que si estamos hablando de un ángulo, de un triángulo recto, es decir, que el triángulo viene siendo así. Se llama recto porque esto es un ángulo de 90 grados. Este que está acá, el que va de aquí hasta acá. Eso es un ángulo de 90 grados. Y para hallar las razones trigonométricas tenemos 2 ángulos. Es decir, tenemos un ángulo A y tenemos un ángulo B. Como es un triángulo, el triángulo tiene 3 lados. Entonces tiene el lado A, tiene el lado B y tiene el lado C. Y tiene el lado C. Entonces tenemos 3 lados. ¿Listo? Entonces, como tenemos 3 lados, les voy a enseñar aquí una formulita. Esperen, corro el tablero acá. Les voy a enseñar una formulita acá, demasiado sencilla para poder hallar las razones trigonométricas. Entonces, resulta y acontece que las razones trigonométricas, ¿cuáles son? Entonces, tenemos el seno. Vamos a llamar a cualquier ángulo, lo vamos a llamar ángulo teta, para poder ponerlo acá. Entonces, seno de teta, coseno de teta, seno, coseno, tangente de teta, seno, coseno, tangente, cotangente de teta, tenemos secante de teta y tenemos cosecante de teta. Entonces, estas serían las razones trigonométricas. ¿Listo? Resulta y acontece que antes de hablar de las razones trigonométricas, el triángulo, dependiendo del ángulo de que se mire, cada lado va a tener un nombre. En el triángulo, esto sí es para cualquier,
en cualquiera de los dos triángulos, esta línea, que voy a hacer acá, vea, esta línea que está acá. A ver si el rojo, me tocó comprar marcadores, que no tiene como tinta de esto, y por eso es que no se ve bien, pero ya para la próxima clase voy a tener. Esta línea que está acá, vean, ¿no? Esta línea roja, siempre, o sea, la C va a ser la hipotenusa. La hipotenusa. Siempre. La línea, la diagonal, esta diagonal, siempre va a ser la hipotenusa. Eso siempre va a ser la misma. Cualquiera. Ya dependiendo del ángulo que se mire, estos dos lados van a tener nombres distintos. Van a tener nombres distintos. Entonces, para no confundirlos, primero lo voy a hacer desde el ángulo A. Entonces, vamos a borrar este y vamos solo a fijarnos en este ángulo. En el ángulo A. Que llamamos teta. Entonces, este ángulo A, entonces lo vamos a transformar y le vamos a dar nombre teta. Ángulo teta. Entonces, si es esta esquinita que estamos viendo acá, entonces, si lo miramos de frente, es decir, a este lado, el que está enfrente, vea, sería el opuesto del ángulo, el cateto opuesto, o sea que A lo vamos a llamar el cateto opuesto. Vámonos acá completo. Cateto opuesto. Eso quiere decir que el lado que está pegado al ángulo, el lado que está pegado al ángulo, es decir, este ladito, el que está pegado, este ángulo que está pegado, este ángulo lo vamos a llamar el cateto adyacente. El cateto adyacente. Es decir, si miramos el ángulo de frente sería el opuesto y si está pegado sería el adyacente. Y la línea diagonal siempre va a ser la hipotenusa. Es decir, que si yo lo miro desde este ángulo, vamos a hacer el ejemplo rápido. Si yo ya no voy a mirar este ángulo que está acá, sino lo voy a mirar desde acá, estos ya no van a ser los mismos. ¿Por qué no van a ser los mismos? Porque entonces, esto que está de frente, si lo miramos de frente, este ya va a ser el opuesto. Y si está pegadito, entonces esto ya no está pegadito acá, si es este que está pegadito, ya va a ser el cateto adyacente. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes para cuando estén mirando estas razones trigonométricas que ya les voy a decir cómo es que se hacen. ¿Alguna pregunta de cómo se nombran los lados de los triángulos dependiendo del ángulo? ¿Preguntas para poder decirles cómo se sacan las razones trigonométricas? ¿Preguntas? ¿No? Listo, perfecto. Entonces, vamos a dejarlo tal cual está acá, para no volver a borrar. Entonces, tenemos acá. Y vamos aquí a hallar este ángulo teta. Entonces, resulta y acontece que la fórmula mágica que yo me sé es la siguiente manera. Esto se lo pueden aprender de memoria o pueden hacer este proceso que les voy a enseñar para recordar cuáles son las razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces resulta y acontece que todas estas vienen siendo una división. Entonces tenemos acá. Todas son divisiones. Entonces resulta y acontece que yo me sé algo que se llama H. Entonces usted se lo aprende. La ponen en ese orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Son divisiones, ponen la raya del divisor y empiezan a nombrarlos. Coca, HH. Eso es decir, cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa.
Y van a decir exactamente lo mismo, pero hacia arriba. Entonces ustedes empiezan. Coca, coca, H, H. ¿Sí ve? Es lo mismo. Coca, coca, H, H. Y después hacia arriba. Coca, coca, H, H. Si nos damos cuenta, ahí ya tenemos las razones trigonométricas. Entonces las vamos a separar con una línea roja para dividirlas. Entonces ya las tenemos. Entonces, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente de teta es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y el secante de teta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante de teta es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, esta es mi fórmula para sacar las razones trigonométricas si en algún momento a mí se me llegan a olvidar. Uy, ¿cuál es que era el coseno? No me acuerdo. Entonces yo pongo ahí seno, coseno, en ese orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y hago lo que acabé de hacer. Coca, coca, HH. Y después hacia arriba. Coca, coca, HH. Las pongo en una hojita, las copio para aprendérmelas de memoria. Así no tengo que volver a hacer todo este proceso. Pero si a uno se le llega a olvidar, este es el mejor proceso para hallar las razones trigonométricas. ¿Alguna pregunta de cómo fue que saqué las razones trigonométricas? ¿Preguntas de cómo saqué las razones trigonométricas? Entonces, si quieren, las pueden copiar. Porque a partir de estas razones trigonométricas, vamos a empezar a hacer ejemplos de cómo es que se halla un cateto opuesto, cómo se puede hallar un cateto adyacente, o si no llegamos a conocer el ángulo, cómo poder hallar ese ángulo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Bueno, creo que hasta ahí ha sido claro. Entonces, a partir de aquí, entonces, resulta y acontece que estas razones trigonométricas se utilizan para hallar los lados de los triángulos o, en su defecto, el ángulo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que sea mucho más claro. Voy a dejar las razones trigonométricas allá copiadas para tenerlas claras en todos los ejercicios que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces, primer ejemplo. Entonces vamos a hallar aquí este. ¿Listo? Entonces, resulta y acontece que este va a ser nuestro ángulo. Ángulo teta. ¿Listo? Ese ángulo teta, vamos a decir que es de 60 grados. Aquí no es necesario, para hallar estos lados, no es necesario pasar el ángulo a radianes. Aquí se trabaja en ángulo con grados. Aquí no es necesario pasar los ángulos a radianes. Entonces aquí tenemos que teta es de 60 grados. Esta, que es la diagonal, es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, para este caso, la vamos a decir que es de 8 metros. La altura del triángulo, la altura, vamos a decir que es de 4 metros. Y vamos a hallar este lado.
vamos a hallar este lado, que es el primer ejemplo. Vamos a hallar este lado. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que este ángulo, vamos a hallar acá, y vamos a mirar que este cateto va a ser el cateto opuesto de este ángulo, porque lo estamos mirando de frente, no es el pegado. Es decir, que vamos a hallar el cateto adyacente, que es el que no conocemos. Y esta es la hipotenusa. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos dos valores. Tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto. Eso quiere decir que yo tengo que buscar dentro de las razones trigonométricas que acabamos de hallar, una de estas fórmulas que tengamos el valor de la hipotenusa o del cateto opuesto, que es los que necesitamos. Entonces, póngale cuidado. La fórmula del seno tiene el cateto opuesto y aquí tenemos el valor, es decir, que esta fórmula la podríamos utilizar. No, esta no, mentiras, esta no, porque también conocemos la hipotenusa y necesitamos una fórmula que tenga el cateto opuesto y que no conozcamos el cateto adyacente. En este caso sería el de la tangente, porque vea, conocemos el cateto opuesto, que es de 4, pero no conocemos el cateto adyacente, es decir, este sería X, que sería el valor aquí que le estamos dando, el valor de X. Y conocemos el ángulo, que el ángulo es de 60 grados. Es decir, que esta fórmula es la que podemos utilizar para poder hallar el cateto adyacente. Entonces la vamos a poner aquí abajo. Entonces tenemos la tangente de teta, vámonos con minúsculas. La tangente de teta es igual, entonces según la fórmula, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, vamos a poner esta fórmula ya con los valores que conocemos. Entonces, tenemos la tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto sí lo conocemos, que es de 4, dividido el cateto adyacente, que es X. Entonces ya tenemos la fórmula, que sería esta. Todavía no hemos encontrado el valor de X. Hasta ahora estamos reemplazando los valores en la razón de trigonométrica de tangente, de la tangente. Entonces, ya teniendo la fórmula de la tangente, lo que vamos a hacer es esta X que está dividiendo, la vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces tendríamos X por tangente de 60 grados es igual a 4. Pero todavía no hemos despejado X, que es el valor que realmente necesitamos hallar. Entonces, la tangente de 60 está multiplicando. Eso quiere decir que lo tengo que pasar al otro lado a dividir. Entonces tendríamos que X es igual a 4 dividido tangente de 60 grados. Ahora sí ya tenemos X despejada, que es lo que estamos buscando, este valor que está acá. Este es el valor que necesitamos hallar. Y ya lo tenemos aquí despejado. Entonces espere a ver si lo podemos ver aquí. Espere, muevo acá el computador para que se pueda ver mejor. Entonces aquí vea, X es igual a 4 sobre tangente de 60, porque ya despejé la fórmula. Entonces la razón trigonométrica era tangente de teta igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Sobre el cateto adyacente. Entonces reemplazamos tangente de 60, porque el ángulo que tenemos es de 60 grados, es igual al cateto opuesto, que sí lo conocemos, porque es el que está enfrente, que es de 4, dividido X, que es el cateto adyacente que no conocemos.
porque no lo sabemos. Ya tenemos la fórmula con los valores del triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es despejar. Entonces, esta X se está dividiendo, yo la pasé a multiplicar, que fue lo que hice acá. Empecé a despejar X. Eso fue lo que hice acá. Después tenemos que tangente de X, este que está acá, voy a poner aquí entre paréntesis, está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado debajo del 4 a dividir, que fue lo que hice aquí. X igual a 4 dividido tangente de 60 grados. Ya tenemos la fórmula. Ahora ¿qué vamos a hacer? Hallarlo. Entonces vamos a borrar aquí. No, hagámoslo ahí mismo. Entonces tenemos, esto es igual a 4 dividido tangente de 60. Entonces ahí, en la calculadora, si tienen una calculadora científica o la calculadora del celular, se puede utilizar. ¿Listo, muchachos? Entonces uno, en la calculadora, normalmente uno pone primero el tangente y después ponemos el ángulo que vamos a poner, es decir, tangente de 60 grados. El tangente de 60. Eso es igual a 1.73. Entonces la calculadora nos dice que tangente de 60 grados es igual a 1.73. Ya después hacemos esa división. 4 dividido 1.73. 4 dividido 1.73. Ay, profe, ¿se puede volver un poquito que me perdí? Qué pena. Listo, tranquila. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos el triángulo que tiene 3 lados. Tenemos la hipotenusa, que es el lado en la diagonal del triángulo. Tenemos el ángulo que vamos a hallar, que es de 60 grados. Si miramos el ángulo, la esquina que estamos utilizando el ángulo, la miramos de frente, ese sería el cateto opuesto. Y el lado que está pegado, este que está acá, sería el cateto adyacente. Entonces lo vamos a hacer con colores. Este sería el cateto opuesto. Y el azul el cateto adyacente. Entonces, tenemos que, según las razones trigonométricas, donde tenemos el ángulo del cateto opuesto y el ángulo y el lado del cateto opuesto y el lado del cateto adyacente es la tangente, porque la tangente es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, con esta fórmula de esa razón trigonométrica, vamos a hallar el cateto adyacente, que sería este lado que no conocemos, al cual yo le di nombre de X. Ya no conocemos esta X, que sería el cateto adyacente. Entonces, como no conocemos el cateto adyacente, pero sí conocemos el cateto opuesto, yo le voy a dar los valores que yo le di al triángulo dentro de esta fórmula. Entonces yo puse acá, tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a reemplazar. ¿Qué fue lo que hice acá? Acá. Entonces voy a hacerlo paso a paso. Con las flechas. Entonces primero lo que hago acá es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar los valores de esta fórmula con los que están acá. Entonces, tangente de teta, que sería este. Pero teta sabemos que es de 60 grados. Entonces fue lo que yo puse acá, miren. 60 grados. Lo acabé de hallar. Después dice cateto opuesto, pero ya sabemos que el cateto opuesto es el lado que está de frente al ángulo, que es de 4. Entonces, este es el valor que yo puse acá. Miren. El cateto opuesto lo van a cerrar con rojo, que fue el color que le di a ese lado. Y el cateto adyacente es X, véalo acá, que es el que está en el azul. ¿Qué fue la X que puse acá? Es decir, yo lo reemplacé. El cateto opuesto con 4 y el cateto adyacente con X. ¿Qué son los valores que pusimos acá? Véanlos acá, vean. 4 y X.
¿Listo? Entonces, a partir de ahí, yo despejo X, porque es el valor que estoy hallando. Entonces, como esta X, tengo que dejar a X sola. Entonces, esta X está dividiendo al 4. Está dividiendo, vea, está dividiendo. Entonces, yo cojo esta X y la paso a multiplicar acá. Entonces, lo voy a hacer paso a paso. Entonces, esta X se está dividiendo, la voy a pasar aquí a multiplicar. Porque la X se está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, yo la paso a multiplicar. X por tangente de 60. Eso fue lo que yo hice ahí. Igual, como ya quité a X, esto queda igual a 4. Ahora, tangente de 60, vean, la voy a encerrar, está multiplicando la X, porque necesito dejar a X sola. Es decir, que yo cojo este tangente de 60 y lo voy a pasar aquí a multiplicar. Que fue lo que yo acá, lo que estaba haciendo. Entonces, eso me queda, lo voy a poner acá, eso me quedaría. Si pasa a multiplicar, entonces quedaría X igual. Tangente está multiplicando, lo pasa a dividir. Eso quiere decir que queda 4 dividido tangente de 60 grados. Eso fue lo que yo hice. A ver si lo pueden ver ahí. Entonces queda X igual a 4 dividido tangente de 60 grados. Eso fue lo que acabé de decir. Ahora yo cojo la calculadora y voy a sacar tangente de 60 grados. Eso me dio 1.7. 1.73, creo que fue lo que nos dio. Entonces, como nos dio 1.73, entonces yo pongo 4, quitemos esta flecha porque no te... Entonces esto nos da 4 dividido 1.73. ¿Qué fue lo que acabé de hacer acá? Saqué tangente de 60 grados en la calculadora y me dio 1.73. Y ahora voy a dividir 4 dividido 1.73. Eso también lo hago en la calculadora. Eso nos da 2.31. Pero lo volvemos a hacer. Salgamos de duda. 4 dividido 1.73. ¿Sí? 2.31. Entonces, cuando yo divido 4 dividido 1.73 me da 2.31. Entonces, este valor que nos acabó de dar acá es este lado. Este lado que está acá. Es decir, es el cateto adyacente. Este lado que está acá. Este que está acá. Que es el que estamos hallando. Entonces ya sabemos que este lado no, vale 2.31. Entonces ya sabemos todos los valores de un triángulo. La hipotenusa, perdón, la hipotenusa vale 8, el cateto opuesto vale 4 y el cateto adyacente vale 2.31. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Para explicar el otro ejercicio. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo, este es uno de los ejercicios que dejé de tarea, es muy parecido a este. Le cambié fue los valores y le cambié el ángulo. Pero el proceso es muy parecido. Listo, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces resulta y acontece que estos ejemplos que yo estoy haciendo es cuando tenemos un triángulo. En la tarea yo puse un ejemplo donde tenemos dos triángulos. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Uno parecido al de la tarea.
Entonces vamos a hacer acá el ejemplo. Entonces tenemos dos triángulos. Este ángulo que está aquí, le vamos a decir que es un ángulo de 30 grados. Y este ángulo que está aquí, le vamos a dar un valor de 70 grados. Esta distancia, es decir, la hipotenusa, es de 8 metros. Vamos allá. Este valor de X. O vamos a hallar este valor si es necesario. La altura. Y obviamente, pues, también podríamos hallar, pues, todo el valor, si llegamos a conocer. Si lo quisiéramos conocer. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí es separar los dos triángulos. Entonces, vamos a separar los dos triángulos primero. Vamos a separar los dos triángulos. El primero sería este. Entonces, vamos a coger este triángulo y lo vamos a poner aquí. Es de 70 grados. Y esto vale X. Y el otro lo vamos a poner aquí. Este vale 30 grados. Y esto vale 8. Entonces, si nos damos cuenta, perdón, porque esto es el ángulo grande, que sería este aquí. Esto es un ángulo de 90 grados porque es un triángulo recto. Es decir, que este ángulo es de 90 grados. Este es el triángulo grande y este es el triángulo chiquitico. Entonces los vamos a colorear para identificarlos. Este que está acá sería este. Y todo el ángulo, todo este, incluyendo este pedacito, sería este que está acá. No, se me acabó el marcador azul. Bueno, esos serían los dos triángulos. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es el ángulo, el triángulo grande, para poder hallar esto que está acá, vean. Esta línea que está acá, toda la larga. Vamos a hallar primero esa. Esa es fácil, porque necesitamos una razón trigonométrica que tenga la hipotenusa y que necesitamos hallar el cateto adyacente. Entonces, si miramos las razones trigonométricas acá, si miramos aquí las razones trigonométricas, coseno tiene el cateto adyacente y tiene la hipotenusa. Y aquí necesitamos mirar que este ángulo que está acá, el opuesto no necesitamos saber, sino este pedacito chiquito que está acá, este grande. Este ángulo, este triángulo que está acá, este sería el cateto adyacente y esta sería la hipotenusa. Eso quiere decir que aquí yo tengo esta razón trigonométrica que dice coseno es igual al cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Conocemos la hipotenusa? Sí. ¿Conocemos el ángulo? Sí, que es de 30 grados. Pero no sabemos el cateto adyacente. Entonces, esta fórmula es muy fácil de utilizar porque tenemos que despejar cateto adyacente. Es decir, cogemos la hipotenusa que está dividiendo y la vamos a pasar a multiplicar para despejar el cateto adyacente. Entonces, lo vamos a hacer acá.
Entonces tenemos coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ya sabiendo la hipotenusa, vamos a coger esta hipotenusa que está dividiendo y lo vamos a pasar aquí a multiplicar. Entonces, ya teniendo eso, la vamos a despejar. Entonces eso queda hipotenusa por el coseno de teta, pero teta es de 30 grados, que es este triángulo grande que lo puse acá, de 30 grados. Entonces, por el coseno de 30, igual al cateto adyacente. Pero la hipotenusa, ¿cuánto vale? 8. Entonces, démosle de una vez el valor ahí. Entonces, quitamos la hipotenusa, que ya sabemos que es ese, y la vamos a poner por 8. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya despejado, para saber el lado grande del triángulo, es decir, el cateto adyacente grande, sería coseno de 30 grados. Entonces, según la calculadora, escogemos la calculadora, nos vamos a coseno primero y después le damos el ángulo, que sería 30. Eso da 0.86. Eso quiere decir que yo cojo 8 por 0.86. Eso es igual al cateto adyacente. Entonces, eso fue lo que hice acá. Tenemos, cogí coseno de 30, que es 0.86, y ahora lo voy a multiplicar por 8, que es la hipotenusa. Entonces, el resultado, que es 0.86, 0.86 por 8, que es la hipotenusa. Eso da 6.88. Ese quiere decir 6.88. Eso quiere decir que este lado grande del triángulo es de 6.88. Entonces ya sabemos el lado largo acá, o sea, esta flecha que está acá. Esta que está acá. Entonces esta flecha grande vale 6.88. 6.88. Eso es lo que vale ese lado largo que está acá. Ya hallamos el cateto adyacente de este lado grande. Ahora falta ya este pedacito y este lado que está acá. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo este lado, que vale 6.88, podemos hallar el cateto adyacente del triángulo grande. Es decir, vamos a hallar este lado. Este que está acá. Porque ya sabemos todo esto que equivale. Todo este lado que equivale. Que es de 0.88. Listo. Ya teniendo podemos hallar el cateto adyacente. Ya podemos hallar el cateto adyacente. Digo, el cateto opuesto, perdón. Entonces, el cateto opuesto, si miramos las razones trigonométricas, otra vez acá, las razones trigonométricas, aquí seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya conocemos la hipotenusa. Pero no conocemos el cateto opuesto, es decir, que podemos coger la hipotenusa y pasarla acá a multiplicar para despejar el cateto opuesto. Entonces lo vamos a hacer para que sea mucho más sencillo. Entonces, vamos a borrar aquí. Y entonces tenemos que seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar. Es decir, hipotenusa por el seno de teta es igual al cateto opuesto. Vamos a reemplazar los valores. Entonces sabemos que la hipotenusa es 8 y el seno de teta es seno de 30 grados. Y eso es igual al cateto opuesto, que es lo que estoy haciendo acá. Reemplazo la hipotenusa con 8 y reemplazo teta con 30 grados. Entonces voy a sacar el seno de 30 grados en la calculadora.
Entonces, el seno de 30 grados, eso es igual. Seno de 30, eso es 0.5. Es decir, que yo tengo que multiplicar 8 por 0.5. ¿De dónde sale ese 8? Porque es la hipotenusa. Entonces, hipotenusa que es 8 por el seno de 30 que es 0.5. Entonces, 0.5 por 8, eso da 4. 4. Eso quiere decir que este lado grande que está acá, eso equivale a 4. Entonces ya tenemos este valor que sería 4. Es decir que ya conocemos la altura de este triángulo chiquito, es decir, de este, vea, que sería 4. Es decir que ya podemos tener aquí, ya tenemos todos los valores de este triángulo chiquito, que ya los puse aquí, 8, 6.88 y 4. Ahora vamos a utilizar solo el triángulo chiquito. Entonces, para el triángulo chiquito, esto ya no lo necesitamos, porque ya lo hallamos. Entonces, tenemos aquí. Entonces, este sería el ángulo, que ya sería de 70, y vamos a hallar esto sería lo opuesto. Es decir, conocemos el cateto opuesto, lo conocemos, y tenemos el ángulo. Podemos hallar la hipotenusa. Vamos a hallar esta hipotenusa. Entonces necesitamos una razón trigonométrica que tengamos el valor del cateto opuesto y la hipotenusa. Para hallar, que ya lo sabemos cuál es, que es el seno. Entonces, seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a despejar la hipotenusa, que es la que necesitamos hallar, para poder conocer esta línea que está acá, que es la que vamos a hallar, que es esta hipotenusa. Esta es la que vamos a hallar. Es decir, esta que está acá en color rojo. Esta es la línea que vamos a hallar en este momento, para completar todos los valores de este triángulo grande. Entonces, teniendo esta hipotenusa, vamos a despejar. Esta hipotenusa está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar. Entonces queda hipotenusa de seno de teta es igual al cateto opuesto. Pero el seno, este seno que está acá, vean, está multiplicando, la vamos a pasar a dividir. Entonces queda hipotenusa es igual al cateto opuesto dividido el seno de teta. Dividido seno de teta. Entonces, ya podemos reemplazar. Entonces, el cateto opuesto ya sabemos cuánto vale, que es 4, que fue el que acabamos de hallar, que es la misma altura, porque es la misma altura de ambos triángulos, tanto del triángulo pequeño como el triángulo grande. Es la misma altura, que ya la hallamos, que es 4. Entonces, el cateto opuesto del ángulo de 70 grados es 4. Eso quiere decir que este teta ya no es este 30 grados, sino 70 grados, porque estamos hablando que es del triángulo chiquito. Es decir, que necesitamos sacarle el seno a 70 grados. Entonces, cogemos la calculadora. Y vamos a hallar el seno de 70. El seno de 70 es 9.3. 0.93, es decir, 4 dividido 0.93, que fue lo que yo acabé de hacer ahí. Entonces les voy a mostrar ahí. Entonces tenemos hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el seno de teta, que fue, ¿de dónde salió esto? De despejar. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la hipotenusa la pasé a multiplicar. Entonces queda hipotenusa por el seno de teta es igual al cateto opuesto. Y el seno de teta estaba multiplicando, lo pasé a dividir, por eso me quedó hipotenusa igual al cateto opuesto sobre seno de teta. El cateto opuesto ya lo conocíamos, que es 4, de aquí salió ese valor. Y el seno de teta, teta es 70 grados, porque estoy hablando del triángulo pequeño, no del grande. Entonces, ahí el ángulo cambia. Entonces, yo acá puse seno de 70 grados. El seno de 70 es 0.93. Ahora voy a dividir. 4 dividido 0.93.
Entonces vamos a dividir. 4 dividido 0.93. Eso me da 4.3. O sea que la respuesta aquí es 4.3. 4.3. Eso quiere decir que ya conozco este valor que está acá, esta hipotenusa, o sea, este valor grande que está acá. O sea que esta línea roja es de 4.3. 4.3. Es decir, que esta hipotenusa, voy a borrar aquí. Hipotenusa igual, o sea, esta hipotenusa es de 4.3. Este valor chiquitico de X, que es el que estábamos averiguando. El que estamos averiguando al comienzo. El valor de X, por eso yo le puse ahí X. Entonces ya tenemos hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. O sea, que necesitamos una razón trigonométrica de las que sacamos al comienzo, que tenga o hipotenusa con cateto adyacente o cateto opuesto con cateto adyacente. Entonces necesitamos es hallar el cateto adyacente. Entonces creo que podemos utilizar varias. Digamos, está acá, vea, cotangente de teta, cateto adyacente con cateto opuesto. ¿Conocemos cateto opuesto? Sí. ¿Conocemos teta? También. Es decir, que esta la podríamos utilizar. Pero también podemos utilizar tangente, porque también tenemos cateto opuesto, sí, que es 4. Tenemos cateto adyacente, no, lo podemos despejar, o sea que esta también la podríamos hallar. Pero también podemos hallar, esta también la podríamos utilizar. Pero el coseno de teta también tenemos cateto adyacente, que no lo conocemos, pero ya sabemos hipotenusa, que es 4.3. Es decir, que esta también la podríamos utilizar. Es decir, que tenemos 3 razones trigonométricas para hallar el cateto adyacente, que es el que vamos a hallar, este que está acá, cateto adyacente y cateto adyacente. Entonces, ya dependiendo de ustedes, cuál quieran utilizar, pueden utilizar cualquiera la podemos utilizar. En mi caso, creo que para despejar es mucho más fácil la de coseno, porque tenemos la hipotenusa que está dividiendo, la pasamos a multiplicar. Y ahí podemos utilizar esa fórmula mucho más sencilla. Mucho más sencilla. Esa de coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula. Pueden utilizar la de tangente o cotangente, cualquiera de las 3. Yo voy a utilizar la del coseno. Entonces me voy aquí, voy a borrar acá. Y vamos a utilizar la del coseno. Entonces, coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa estamos dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Es decir, que tengo hipotenusa por el coseno de teta igual al cateto adyacente. Ya despejé el cateto adyacente, que es X, que es el lado que está pegado al triángulo, al ángulo. Entonces, ya teniendo eso, hipotenusa, ¿cuánto nos dio la hipotenusa? 4.3. Es decir, que tenemos aquí 4.3 por el coseno de teta. ¿Pero cuánto vale teta? 70 por 70 grados. Igual al cateto adyacente. Entonces, vamos en la calculadora a hallar el coseno de 70 grados. Entonces, el coseno de 70 grados, el coseno de 70 grados es 0.34. O sea que yo tengo que multiplicar 4 por 0.34. Y 4 por 0.34, eso nos da 1.36. 1.36. Es decir, que este pedacito chirriquitico que acabamos de hallar, que fue X, es decir, este cateto adyacente, este pedacito que está acá, es de
1.36. Entonces aquí ya lo podemos poner. Esta X es de 1.36. Entonces ya tenemos todos los valores. La hipotenusa grande es de 8 metros. El cateto adyacente del triángulo grande, o sea, este lado grande es de 6.88. La altura de ambos triángulos es de 4. Y este pedacito chiquitico que fue el que acabamos de hallar, este pedacito chiquitico, es de 1.36, que fue el que acabamos de hallar, 1.36. ¿Preguntas, muchachos, señoritas? ¿Preguntas? Así se resuelve el otro ejercicio, los ejercicios que puse en clase. Profe, ¿uno cómo sabe cuál tiene que utilizar? ¿Cuál razón trigonométrica utilizar? Entonces, normalmente cuando uno tiene los valores, pregunta, digamos, en este chiquitico, en este que está chiquito. Entonces necesitamos hallar este pedacito chiquito y conocemos el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. Es decir, que necesitamos una razón trigonométrica donde tengamos el cateto adyacente para poder despejar. Y que el otro valor también lo conozcamos. Entonces, en este caso, conocemos la hipotenusa, podemos utilizar esta. Aquí tenemos el cateto opuesto, o sea que también podríamos utilizar esta. Y esta también tiene cateto adyacente y cateto opuesto, o sea que esta también la podríamos utilizar. Es decir, que pueden utilizar cualquiera de las tres. En este caso yo utilicé la del coseno, pero si hacemos con la del tangente, nos debe dar la misma respuesta. Porque cualquiera de las tres se puede utilizar. Ahí ya es de gustos. O sea, no se debe encasillar de que siempre tienen que utilizar uno seno o siempre tiene que utilizar uno coseno. No, pueden uno utilizar la que más se adapte al ejercicio y la que más te guste utilizar. A mí normalmente me gusta utilizar seno y coseno, pero si no tengo los valores de la hipotenusa o del cateto o de teta, pues me toca utilizar cualquiera de las que o sea, cualquiera que se adapte. Si se adapta, la puedes utilizar. Cualquiera, eso no, uno no se puede encasillar solo en seno, coseno, no, uno puede utilizar también la del secante, la de cosecante. Puedes utilizar cualquiera, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que normalmente las personas no tienen la calculadora científica. Entonces la calculadora científica sí trae para hallar coseno, trae para hallar cotangente, secante, cosecante, todas, vienen todas. Pero si uno no tiene la calculadora científica, el celular tiene seno, coseno y tangente. Entonces por eso normalmente yo utilizo estas tres. Porque son las que uno tiene más a la mano en el celular para hallar. Yo no tengo calculadora científica, entonces yo utilizo esas tres. Pero si alguna vez me toca hallar coseno, tangente y cosecante, pues me toca buscar una calculadora científica desde el computador o descargo una calculadora científica en el celular para poder hallar esas tres. Pero si las necesito, si no, normalmente uno utiliza las normales, seno, coseno y tangente. ¿Dudas, muchachos? Son las 9:08. Voy a llevar lista y terminamos por hoy. Entonces, preguntas hasta ahí, muchachos. Creo que no hay preguntas, entonces voy a retirar mi computador para poderme sentar. Y vamos a llamar lista. Voy a hacer la llamada lista. Les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir mi pantalla. Compartir mi pantalla.
Mm, Bueno, por favor me avisan si ya están viendo mi pantalla. Por favor. No, señor. Dame un segundo a ver qué fue lo que pasó. Bueno, esperemos a ver que cargue un poquito allá para que puedan ver mi pantalla. Ahora sí, nada, todavía no. No, señor. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no me deja compartir? Y ahora, No, señor. bueno, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Les voy a dejar de compartir pantalla para que sea mucho más sencillo. Voy a dejar de compartir pantalla, creo que me van a volver a ver a mí. Entonces yo aquí yo puedo ver, hay 25 personas conectadas conmigo. Profe, ahora sí. Ay, pero deje compartir. Ahora se va a quitar, se va a salir de allá. No importa, no hay problema. Entonces voy a anotarlos aquí en una hojita y de paso yo me voy aprendiendo los nombres. Los voy a anotar acá. Las personas que están dentro de la videollamada. Entonces está Alejandra Nieto. Presente. Entonces me voy aquí a Alejandra Nieto. Le voy a poner está Alejandra Ordóñez. Presente. Ah, ya está presentando aquí. Alejandra Ordóñez. También está Alexandra Ortiz. Presente. Alexis Lozano. Angie Henao. Presente. Gracias. Profe, presente, es que se me salió la Gómez. videollamada. Tranquilo, tranquilo. Brigitte Presente. Gómez. Cristian Camilo García. Presente. Daniela Bello. Presente. Daniela Bello. Evelyn Aldana. Presente. Evelyn. Fabián García. Presente. Jafet Estupiñán Rivas. Presente. Johan Andrés Algutria. Presente. Johan Felipe Rivera.
Presente. Juan Andrés Saray, Presente. Juan Avendaño, Presente. Juan David González, Presente. Juan Camilo, Julián Camilo, Nicolás Pava, Presente. Ronaldo Poveda Peña, Santi Gómez, Presente. Sebastián Prasca, Presente. y Sebastián Rojas, España. Presente. Listo, esos son los que están en la videollamada. Voy a dejar de grabar.